Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, ya en casi primavera. Y antes que nada, nos presentamos, por favor, Raúl, si no. ¿Qué tal? Muy buen día, saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien y que nos acompañen con sus preguntas, comentarios en esta emisión de Café. Bienvenidos. Les saluda Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Gracias, Raúl. Saluda el doctor Gerardo. Y bueno, el día de ahora, como vieron en la publicidad, es un tema interesante y muy actual, que es el psicoanálisis y la teoría de género. Dos teorías que se pueden complementar sin mayor problema para poder explicar tanto lo que está sucediendo, digamos, a nivel de lo social y a nivel de lo cultural. Y como cada determinado tiempo hay este cambio generacional o cambio de paradigma en la parte ciertamente social, mundial, cultural, bueno, como lo quieran llamar, entonces, o todo en general, por eso mismo la importancia de tratar este tema o estos temas que sigue, digámoslo así, como en el debate, esta problemática o esta nueva problemática que puede haber con respecto a los roles femeninos y masculinos y los nuevos roles que se puede llamar, o los nuevos personalidades que aparecen o desaparecen, ahorita lo vemos, y que, bueno, a fin de cuentas, este reacomodo que ciertamente, digamos, no podemos comparar los de hace 50 años con los roles de ahora, con los roles anteriores y anteriores, o de cada siglo, sino que, bueno, estamos en este nuevo siglo, en esta nueva década, y por lo tanto este nuevo pensamiento o esta nueva forma de relacionarse o vincularse entre hombres y mujeres, bueno, va cambiando y por lo tanto, bueno, se tiene que modificar, digamos, tanto la perspectiva, tanto la parte subjetiva, por supuesto, de que, bueno, aparte de ser sujeto, hay que saber ser hombre y hay que saber ser mujer, digamos, y por lo tanto eso se va cambiando o se tiene que ir actualizando ya a los nuevos requisitos o nuevas, ideas, paradigmas, o las nuevas necesidades, a fin de cuentas, tanto de la familia, de lo social, de lo que se requiere a nivel de trabajo, también a nivel laboral. Entonces, bueno, por eso mismo la importancia de conocer esta temática. Por favor, Raúl. Muy bien, pues un poco para ir introduciendo, el día de hoy nos vamos a abocar a mencionar precisamente estos aspectos compatibles e incompatibles entre ambas líneas disciplinarias, ¿no? Como ya nos aventajaba un poco el doctor Gerardo, vamos a ir mencionando los aportes de la disciplina psicoanalítica y cómo algunos facilitan más, algunos otros iatrogenizan, algunos otros tantos problematizan la inserción de las teorías acerca del género en los dispositivos clínicos, que es justamente donde nosotros decantamos nuestro ejercicio profesional. Si bien es cierto que toda la vida, y esto pues es histórico, han existido roles específicos cifrados para cada expresión sexogenérica, contemporáneamente se viene problematizando ese ímpetu que se tiene en muchas líneas disciplinarias en querer normalizar la unicidad de la expresión del ser varón y ser mujer, primordial pero no exclusivamente como los elementos característicos de las construcciones genéricas. Una de las grandes problematizaciones que se hace es que muchas de las potencialidades que las y los sujetos pueden llegar a desarrollar se ven obstaculizadas precisamente por los imaginarios, idearios y representaciones individuales y colectivas que van cifrando la línea de experiencia para cada persona, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos entonces de los estudios sobre el género, no nos focalizamos única y exclusivamente en las categorías de lo femenino y lo masculino. También vamos problematizando con otras líneas, otras aristas, otros puntos de apoyatura como es la clase social, la etnia o la raza, el grupo etario, el nivel socioeconómico, porque definitivamente van a ser las líneas desde las cuales los estudios sobre el género han cifrado la noción de privilegio y dominación, ¿no? Principalmente vamos a ver
que es justamente una de las temáticas recurrentes. Si bien nosotros acabamos de pasar por esta fecha conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, vamos viendo cómo todavía existen muchos elementos que prejuician, que discriminan, que estereotipan y que llevan a consulta a las y los pacientes. Por supuesto, entonces, no tenemos que desconocer los alcances que tienen estas vertientes y líneas teóricas para que podamos utilizarlas en pro de nuestros consultantes. Vamos a empezar entonces con el iniciador, ¿no? Con Freud. Freud, dicen las autoras psicoanalistas feministas, sobre todo en Argentina, llegó en un momento muy tardío para la modernidad y muy temprano para la posmodernidad. Llegó en ese momento de tránsito del siglo XIX al siglo XX y precisamente en un contexto europeo que se estaba por enfrentar a los dos fenómenos que más impacto han tenido en la historia contemporánea, que fueron las guerras mundiales. Precisamente cuando inicia el psicoanálisis se presenta como una línea crítica, transformadora, disruptiva de mucho orden social victoriano que venía preestablecido como antecedente directo y permite emancipar ciertas subjetividades, pero no contempló muchos elementos que por supuesto hoy es menester de nosotros y nosotras como analistas contemporáneos sí contemplar. Freud tuvo el acierto de implementar la escucha como medio precisamente para entender el padecimiento subjetivo de los pacientes, fue esbozando un modelo teórico y clínico para poder atender todo aquello que era un conflicto y un malestar más allá de la lógica organológica que venía siendo la imperativa, al menos desde la psiquiatría y la medicina orgánica, y por supuesto empezó a teorizar todo un esquema de referencia que tomaba como línea de partida sí el cuerpo, pero de pronto también lo proyectaba hacia el mundo exterior. Y esto pues definitivamente va a ser un punto de crítica, porque entonces vamos a tener algunas perspectivas diferenciales. Irene Meller, a través de esta obra, que es la que tenemos de base el día de hoy, Recomenzar, Amor y Poder, nos va a ir planteando un recorrido de aquellos teóricos y teóricas que siguieron, distanciaron y por supuesto complementaron o problematizaron la línea inicial del modelo ligado a la biología que estableció Freud, con cierto nivel de autonomía de las otras disciplinas aledañas a su tiempo. Uno de los constructos más problematizadores de estos esbozos freudianos, pues es precisamente el concepto de sexualidad, ¿no? Como de pronto muchos teóricos y teóricas, no necesariamente cercanos a él, sino posteriores, a lo mejor en las décadas, vinieron a realizar algunas lecturas muy limitadas que decantaron en nociones genitalistas. Y nosotros, por supuesto, sabemos que el psicoanálisis tiende más a las nociones de lo simbólico, no tanto a las repercusiones de lo real. Nos vamos a diferenciar de la medicina precisamente porque el cuerpo que trabajamos es el cuerpo erógeno, el cuerpo es representado, no el cuerpo en tanto esquema, en tanto continente de toda la serie de órganos y demás, ¿vale? Entonces, ahí encuentran un traspié importante en la disciplina, porque entonces se fue volcando como una noción de difícil precisión conceptual, llegando incluso a impactar en teorizaciones muy dificultosas, como por ejemplo la de Socárides, que normalizaba la heterosexualidad como única forma para la expresión de la vinculación entre los sujetos, y todo aquello que saliera de ahí pues era tomado como un efecto perverso, ¿no? La homosexualidad, la transexualidad, el espectro de la bisexualidad, y por supuesto esto fue un acabose precisamente para su línea teórica, ¿no? De hecho, pues Socárides ya incluso ni siquiera está como muy presente en el ideario, afortunadamente, pero siempre es bueno poderlo tener como una referencia de lo que no se espera que se haga. Una de las siguientes figuras que también pues contribuyó al afianzamiento de los inicios de la disciplina psicoanalítica fue Karl Abraham. Abraham tuvo el acierto de sistematizar ciertas aportaciones de Freud que parecían un tanto desperdigadas y les dio una noción precisamente evolutiva con la que Freud estuvo de acuerdo, y
generó esta noción de las etapas y del desarrollo psicosexual en su vertiente de lo activo y su vertiente de lo pasivo. Esa sistematización es considerada un acierto. El desacierto viene cuando empiezan a asociar imaginariamente que la actividad nos remite a una cualidad necesariamente masculina y la pasividad a una cuestión necesariamente femenina. Si a eso le ciframos que muchas lecturas de muchos venideros psicoanalistas no fue necesariamente crítica, sino dogmática, lo que terminó pasando fue que se traspasó el ideario que se tenía inauguralmente, ¿no? Y entonces, algo que le cuestionan también a Abraham es esta búsqueda de homogeneizar a partir del desarrollo psicosexual el devenir de pues todo el desarrollo subjetivo. Por ahí hay unos autores franceses, no me acuerdo ahorita su nombre, que hacen todo un recorrido de cuando existió esta dubitación entre si aceptar analistas abiertamente homosexuales en el gremio de la IPA. Había quienes decían abiertamente que sí, había quienes decían abiertamente que no, y uno de los que se puso como neutro fue Abraham, queriendo no tomar partido, porque si bien él concebía que la homosexualidad no era una patología per se, sí pensaba que los analistas homosexuales eran una dificultad para seguir los tratamientos. Y entonces ahí, pues aun cuando se quiso mantener neutral, decantaba más por un no que por un sí. Y esos van a ser el tipo de problematizaciones que van haciendo las historiadoras e historiadores del psicoanálisis y las teorías acerca del género. Como elemento inicial, lo dejo por ahí, vamos a seguir revisando más autores. Doctor. Y que actualmente en este siglo XXI y en esta década de los 20, la IPA todavía no acepta a analistas homosexuales, ni hombres ni mujeres, ¿no? Entonces, digo, para ellos se quedaron en esa etapa, digo, en esa etapa del siglo XX o a principios del siglo XX, y no ha cambiado la forma bueno, la distinción o, digamos, esa apertura que en otras, digamos, asociaciones, otras escuelas no tienen mayor problema, pero para la IPA sigue siendo perversión la homosexualidad y por esa razón no deben de ser psicoanalistas o analistas las personas gays, ¿no? Dices, bueno, cosas extrañas que pasan por esos lares. Pero bueno, digamos, continuando con el tema, esta parte de que, bueno, no solamente en estas temáticas o problemáticas actuales que dicen de que por qué Freud no hizo tal cosa, ¿no? ¿Por qué no corrigió tal cosa? Dices, bueno, después de todo lo que hizo Freud, todavía tienen que tenerlo todo, o tuvo que haber escrito de todo para poderlo mostrar. Pues ciertamente no, pues tampoco no es tan superpoderoso, ni se va a adelantar a temáticas 100 años antes de lo que sucedan, pues entonces, bueno, por eso mismo es que Freud no le atinó a todo, ni escribió de todo, y en su momento, bueno, era lo que se necesitaba. Al fin de cuentas, la parte de la sexualidad que revolucionó Freud era lo que se necesitaba en ese momento, era la apertura a, ahora sí, hablar a todos estos temas posteriormente. Así que bueno, no es que sea tanto, bueno, quizás si lo vemos de aquí hacia atrás, puede ser como que le faltó, puede ser un error, puede ser lo que ustedes quieran, pero bueno, se estaba iniciando lo que y en el momento, digamos, de esa era victoriana, que pues era la revolución que se requería para poder tratar estos temas, y a partir de ahí, bueno, digamos, la evolución tanto de la teoría, del psicoanálisis, de todas las problemáticas posteriores, como sucedió en los años 60 o en la revolución de los 60 con los hippies y todo lo que ya saben. Entonces, bueno, se tuvo otra vez que recrear la teoría o crear nueva teoría con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Como actualmente ahorita, ciertamente se tiene que recrear o se tiene que crear nueva teoría para poder explicar estos fenómenos, esta fenomenología nueva, que ciertamente pues anteriormente no sucedía, ¿no? Igual como pasa con las estructuras, la estructura border que no existía en aquel entonces, no era tan común, pues ciertamente no va a haber escritos para hablar de eso, pues porque no era lo que había, ¿no? Entonces dices tú, bueno, por esa razón, bueno, también dices tú, se le puede pasar a Freud, a Abraham, a Ferenczi eso, pues por lo mismo de que, bueno, ya con lo que hicieron ya fue mucho, ya los demás, obvio está así, para que lo descubran los demás, sino de qué hablaríamos, ¿no? ¿Qué libros compraríamos si no fuera por esto, porque no escribieron todo? Y bueno, también otra problemática
con respecto a los roles, con respecto a lo femenino, lo masculino, también es que no solamente es en un solo campo, digo, en un solo campo laboral, por decir así, el problema no solamente es en lo laboral, sino es en todas las esferas, y cada una esfera tiene su propia problemática y ciertamente sus propias soluciones, y lo que aplica en una no va a aplicar en la otra, o no va a ser tan fácil de acomodarlo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos, aparte de la esfera política, la esfera económica, la esfera cultural, la emocional, la subjetiva, la erótica, entre otras tantas, dices tú, bueno, en cada una se tiene que otra vez replantear lo que son los roles, esta parte que como bien dice Raúl, de que lo masculino es lo activo y lo femenino es lo pasivo, y así en todo. Ciertamente así funcionó anteriormente, y por esa razón se quedó. No quiere decir que no fuera funcional. Ciertamente así es como funcionaba el mundo, funcionaba la sociedad, y bueno, eran, digamos, otros intereses y otras problemáticas las que se necesitaban para que estuvieran esos dos roles. Y por eso mismo es que, bueno, ya eso ya cambió, ya existen otras dificultades que se tienen que mover por lo mismo. Estos dos roles, digamos, como comunes o los clásicos, y ahora sí ya podemos hablar de esa multiplicidad de roles o multiplicidad de funciones sin mayor problema, o bueno, por lo menos se tienen que hablar o decir o cuestionar, porque pues ya se requiere, ya estamos con otra sociedad, y por lo tanto se requieren otras formas de ver, si quieres, la familia, lo masculino, lo femenino, o ya no se necesita hablar como de esa distinción. Entonces, por eso mismo es esta importancia de otra vez replantear lo que antes funcionaba y ahora ya no funciona. Raúl, por favor. Sí, por ahí tenemos un comentario que dice: es incongruente ya que la APA que dice al eliminarse el DSM-5 temas de la homosexualidad, ¿no? Aquí, bueno, ojo que la IPA y la APA son dos instituciones diferentes, ¿sale? La APA es de los psiquiatras y la IPA es de los psicoanalistas. La IPA la funda Freud en 1908, 1910, en ese tránsito, y bueno, la APA se remonta a, me parece que el periodo precisamente de la posguerra en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí esa diferenciación. Pero es cierto esto que menciona el doctor. Incluso en algunas instituciones muy clásicas y muy férreas al pensamiento tradicional, inicial, inaugural, no han podido superar estas nociones que, pues de alguna manera, siguen segmentarizando a las poblaciones. Por supuesto, la IPA también tiene una línea mucho más progresista, que no me acuerdo también su nombre porque está en inglés, me parece, y bueno, no está en mis registros ahorita, pero son de específicamente mujeres psicoanalistas que han buscado ir incluyendo esta noción crítica a su propia vertiente institucional. La Asociación Psicoanalítica Mexicana, la máxima casa de estudios en psicoanálisis en México, está también con una línea especializada para los estudios acerca del género. La Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo también, y entonces vamos viendo que cada vez es más necesaria esta línea de abordaje. ¿Por qué? Porque también tiene razón el doctor Gerardo cuando nos dice que Freud hizo mucho y, por supuesto, hizo lo que pudo con lo que tuvo en el momento en el que estuvo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero nosotros entonces tenemos la obligación imperativa de no intentar arrastrar los conceptos que fueron de ese momento epocal para intentar aplicarnos a rajatabla en nuestro momento actual. A mí me preocupa mucho cuando escucho analistas en redes sociales, en algunos espacios de difusión, etcétera, que su argumento último es: pero eso no lo dijo Freud, entonces no es psicoanálisis. Pues, entonces, ¿qué clase de psicoanálisis contemporáneo estamos haciendo? Nuestro deber es hacernos preguntas, y básicamente esa es la diferenciación que tenemos como disciplina crítica frente a otras líneas disciplinarias que pueden ser más dogmáticas. Nosotros, nuestro trabajo primordial es hacernos preguntas, tanto en la clínica como en la teoría, como en la práctica cotidiana, a lo mejor en escenarios de difusión y académicos. Y ahí donde dejamos de hacernos preguntas y nos volvemos obviantes de algunos aspectos, entonces muy probablemente algo está iatrogenizando el procesamiento clínico, crítico y analítico.
Siguiendo entonces con esta revisión de los autores, uno de los psicoanalistas que también fue muy revolucionario en su momento, pero que después le dio una estocada a su teorización, fue Heinz Kohut. Kohut es recordado precisamente por retomar estas nociones acerca del narcisismo para poder explicar más allá de la doctrina biologicista pulsional en la que se había encharcado el psicoanálisis europeo, ahora él de este lado de Norteamérica, específicamente en Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema con Kohut? Que de repente todo lo que se presentaba potencialmente como salutífero en el narcisismo lo volcó de cabeza y ahora lo presentó como potencialmente maligno o potencialmente patológico. Y entonces él cifraba una idea de que es en estos momentos tempranos como por excelencia donde se van a cifrar los avatares progresivos del desarrollo subjetivo de los sujetos, siendo entonces responsabilidad de los padres, específicamente la madre cuidadora principal, que él sí cifraba bajo la lógica de mujer-mamá, como entonces empezaba a generar estragos en los niños. Y entonces toda patología narcisística era precisamente por un mal cuidado materno. Ahí vemos una implicación sexogenérica que precisamente sigue alineando la noción de la mujer madre con la maternidad como destino príncipe de su subjetividad, como una obligatoriedad. Y definitivamente, pues esto también le resultó complejo para su teorización, porque pues ahora actualmente también es uno de los que está, si no en el olvido, pero sí relegado precisamente por este radicalismo que de pronto le imprimió. Por ahí Elizabeth Rudinesco comparte una historia que en otro momento podremos quizá desarrollar un poco más, pero que dice que el caso más paradigmático de Kohut, que es el doble análisis del señor Z, pues en realidad es la proyección de su propia vida, ¿no? Y se trató como si fuese un caso clínico de manera autorreferenciada. Así que bueno, por ahí está ese anecdotario del psicoanálisis. Contemporáneo a él surge uno de los autores más vigentes aún, continúa vivo, sigue produciendo también, que es Otto Kemper, y es el que reintroduce varias reformas teóricas a la disciplina psicoanalítica. Si bien él no decanta por una noción antipulsional, sí hace una modificación posicionando a la pulsión no como el elemento princeps o el elemento base para entender la constitución del psiquismo, sino que antecesora la pulsión, anticipadamente a esta noción conceptual, se vuelve imperativo para él las relaciones objetales, ¿no? Y precisamente está afianzado en las propuestas de Melanie Klein y de la escuela inglesa en general. Otto Kemper va a ir diciendo que para que las relaciones objetales puedan lograrse, es imperativo que existan los afectos. Y los afectos van a ser este puente comunicacional entre las necesidades naturales del sujeto como entidad viviente y las pulsiones como entidad humana. Y precisamente ahí va a ser un punto de quiebre. Por eso Otto Kemper también o es muy querido o es muy negacionalizado, por así es usar un eufemismo, porque tiende ahora a pensar, por ejemplo, la relación objetal como fundante del psiquismo y por consecuencia vamos a ir viendo que la pulsión, lejos de ser entonces una expresión de la incitación endógena nacida del cuerpo que va a promover trabajos psíquicos, va a ser concebida entonces como un surgimiento del vínculo primario en el cual se relacionan bebé y cuidador primario, ¿no? Que en este caso también una de las críticas es que sigue cifrando a madre, mamá, mujer. Viene reformulando entonces también la noción de fantasía, que ya no solamente va a ser un cumplimiento alucinatorio de deseo, como se pensaba clásicamente, sino que ahora va a incluir a los sujetos en relación con sus objetos y las relaciones que establecen a nivel representacional estarán cargadas de afectos. Estos afectos entonces van a dar paso al desarrollo de la libido. Si ustedes saben un poco la noción de libido en Freud, es justamente desde la mención del quantum, una cantidad fija, invariable, que no se puede ni sumar ni se puede restar, simplemente se distribuye. Otto Kemper dice, no, la libido no nace
con el sujeto. La libido viene a desarrollarse a partir de su interacción con los objetos del mundo exterior. Y por lo tanto, son estos objetos del mundo exterior los que van a ir permitiendo que en la relación simbiótica se cree el componente afectivizante para cada sujeto. Por consecuencia, pues ahí vamos viendo entonces nuevamente un aporte benéfico y un aporte contrariante. ¿Por qué? Porque si nos volvemos kemberianos a rajatabla, lo que va a terminar pasando es que vamos a seguir cifrando esta lógica de madre, mamá, mujer obligatoria como constituyente de la libido y todos los procesos afectivos del niño o la niña naciente. Pero si nosotros podemos tener esta noción crítica de llevarlo a un terreno simbólico, donde la madre no necesariamente es la mamá y por consecuencia no necesariamente es una mujer, sino el cuidador inicial que asiste al niño precisamente para su supervivencia, entonces vamos a poder lograr identificar que los roles de género también no son estáticos y puede haber hombres cuidadores que no necesariamente son los papás del niño, y que pueden ayudarlo precisamente al devenir de estos componentes afectivos, libidinales, fantaseados, pulsionales. Eso es uno de los grandes progresos que precisamente se logra espejear en la obra de Kember, sobre todo después del 2005, cuando publica el título de Agresión y Narcisismo en la relación psicoterapéutica. Entonces ya abonamos otros dos autores a este contraste. Doctor. Ya, ok, bueno, sí, a ver, con lo que dice Lorena, dice el rol de hombre y mujer, nadie podemos por naturaleza cambiarlo. Es que ese es el, digámosle, sí, bueno, mejor dicho, no, porque el ser hombre y el ser mujer, lo femenino y lo masculino, es una creación de la cultura y de la sociedad. No, ciertamente nacemos como varones o hembras o mujeres, hombres, en el sentido ciertamente biológico, pero ya el ser, ya ahora sí, la subjetividad es lo que en cada cultura y en cada sociedad se va a determinar. Si funcionó por mucho tiempo esto de lo que está muy establecido, lo masculino y lo femenino, ciertamente Dios, se quedó mucho tiempo porque servía para esa sociedad que, digámoslo así, que era, digamos, la que predominaba, que era cómo funcionaba al fin de cuentas, pero fueron creaciones culturales y sociales, y tanto así es de que, digamos así, en cada cultura, en cada religión actualmente son diferentes los roles. Entonces no es de que sea solamente todos los hombres de todo el mundo tienen las mismas funciones, todos los roles y todas las mujeres de todo el mundo, mejor dicho, las mujeres de todo el mundo tienen los roles iguales en todas las culturas y en todas las sociedades. En cada parte de los 4 puntos cardinales del mundo puede ser, son diferentes. Puede ser que en unas sociedades actuales el rol masculino y femenino están arrevesados y así es como funciona, así es como lo necesita la sociedad de ese punto de la humanidad o ese punto de la Tierra, y es como funciona. Y por esto mismo de que son creaciones y son constructos sociales y culturales, es porque se pueden modificar, digamos, no hay mayor problema, y a lo largo de toda la historia de la humanidad se han modificado cuantas veces se ha requerido, ¿no? Y a nivel de sociedad, si se acuerdan, en la Edad Media, cuando aparecen los vikingos, y que las mujeres tienen roles completamente diferentes a los roles que había en ese entonces de Europa, que eran mujeres soldados o mujeres guerreras, nada que ver con lo que sucedía en la Europa de aquel entonces, o con los romanos o con los griegos. Dices, así era, así funcionaba, y bueno, por esa razón, esa diferencia ahorita de los ingleses y de los romanos o europeos, que funcionan de una manera diferente, a nivel de la colonia, la colonización, a nivel de todo lo que ha sucedido en la época. Entonces, esto se va cambiando. Ciertamente estamos acostumbrados, digamos, a esta parte del siglo XIX, siglo XX, que más o menos es lo que tenemos, y que ciertamente es herencia de todo lo que llevamos, bueno, con la Edad Media, con el Imperio Romano, todo lo que ustedes quieran, que más o menos se parece, pero sí ha cambiado completamente esos roles a otros. Digo, si los romanos estuvieran ahorita viendo lo que hacen los hombres y las mujeres, van a decir que esto es la perversión total y es el infierno total, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, sí, dependiendo de la sociedad, es la modificación de estos roles, pero ciertamente se tiene que tener estos roles para que funcione la sociedad. El ser hombre o el ser mujer, digamos, en este momento con nosotros, bueno,
se tiene que decir o se tiene que hacer o tiene que haber directrices para que las personas puedan ser y hacer y comportarse, ciertamente. Si no los hubiera, sería, digamos, como un caos total. Entonces, como esto funcionaba o funciona, para muchas personas también va a funcionar este rol de que, como dice aquí Rafael, de que los hombres no lloran, de que los hombres tal cosa, de que las mujeres no pueden ser rudas, etc., etc. Digo, ciertamente es una directriz. A algunas personas les va a funcionar, a otras no, a algunas sociedades va a ser disfuncional completamente esto, a algunas va a ser completamente funcional. Entonces es para ser sujetos funcionales. Eso es, digamos, lo que se busca al fin de cuentas. Se tiene que tener algo, si le quieren llamar, preestablecido para poder ir, para poder saber dónde. Porque no puede ser, digamos, estos ejemplos a veces o extremos que sucede de que el niño no se le tiene que decir si es hombre o mujer o niño o niña hasta que tenga determinada edad. Dices tú, pues es que está complicado, ¿no? Porque sería lo mismo, el que no hay que ponerle nombre al niño hasta que el niño lo escoja, su propio nombre. Dices, pues también es imposible que suceda eso, que hasta los 5 años se le ponga nombre. Es imposible, ¿no? Hasta los 5 años quiera qué nacionalidad o qué lenguaje tener o usar, digo, pues tampoco no se puede, ¿no? O los apellidos, que los elija como él quiera, no se puede. Se tiene que iniciar con algo para que a partir de ahí, digamos, ciertamente sea funcional a nivel sociedad, sea funcional para la propia persona y modificarse cuantas veces se requiera sin perder la funcionalidad del sujeto y de la sociedad. A fin de cuentas deben de ir integrados los dos para que sea una sociedad funcional y sirva tanto, el sujeto sirva para la sociedad y la sociedad sirva para el sujeto, la satisfacción de sus deseos y bueno, alcance ese placer o esa felicidad, entre comillas, posible. Por favor, Raúl. Invítanos, Raúl, primero, antes que nada, al diplomado. Muy bien, pues como veníamos mencionando entonces, muchas instituciones han venido revelando la importancia de incluir una línea disciplinaria para tomar los estudios sobre el género en psicoanálisis, y Unifreud precisamente responde también a esta imperativa necesidad. Y por tanto emerge una nueva línea de estudios que es precisamente los estudios psicoanalíticos sobre el género, un diplomado que vamos a dar inicio dentro de 3 semanas, el próximo viernes 4 de abril. Este diplomado tiene el objetivo precisamente de irnos acercando a todos estos aportes, estas teorías críticas y por supuesto deconstructivas, como bien mencionan en el chat de comentarios, para poder ir amplificando nuestros horizontes de pensabilidad en la clínica, para escuchar aquellos malestares subjetivos y sociales de las feminidades y las masculinidades que principal, pero no exclusivamente, llegan a nuestras consultas. Y justamente este diplomado tiene la intención de ir abriéndonos estas nociones, estas apreciaciones de las teorías clásicas, contemporáneas y nacientes para poderlas tomar como herramientas. Y desde esta noción de la herramienta sean de uso y una empleabilidad lo suficientemente buena para el clínico, para sus pacientes y, por supuesto, para el mundo social. Entonces, están completamente invitados e invitadas. Insisto, iniciamos el próximo viernes 4 de abril. Las asesorías serán de 7 a 9 de la noche. El diplomado dura 3 meses. Tenemos una noción modular, que son la introducción a el género y el psicoanálisis, clases específicas sobre la subjetividad femenina, la subjetividad masculina y la diversidad sexogenérica en el dispositivo clínico. Es un diplomado que está pensado precisamente para ampliar nuestros horizontes críticos, así que pues lo desesperamos en las áreas de estudio. Y bueno, retomando por supuesto el tema, esto que mencionaba el doctor también es importante. Los puntos de inicio son eso, puntos para comenzar, puntos para empezar, no puntos de llegada, no puntos de término. Sí, muy probablemente en una familia un sujeto naciente todavía no puede enunciar, me identifico con, me nomino de tal forma, deseo tales objetos o tengo tales ideales. Los va a ir construyendo. La apuesta no es entonces regresar a decir, pues entonces empezamos desde cero. No.
La apuesta es que una vez transitado cierto recorrido y ya el sujeto pueda decidir, pueda nominarse, pueda identificarse, pueda entonces acceder a un proceso de deconstrucción, a un proceso de modificación que responda a sus intereses subjetivos y a sus intereses sociales. Por aquí entonces vale la pena hacer la aclaración de 3 componentes para el estudio de la sexualidad y el género, que son precisamente el sexo, el género y la representación de su decantación social. El sexo biológico es precisamente aquello que nos mantiene como sujetos vivientes a la naturaleza. Y entonces, o somos machos o somos hembras humanas. El género es precisamente lo que permite que se nos cifren ciertos comportamientos esperados como machos y hembras humanas, que es lo masculino y lo femenino. Se preguntarán entonces, ¿dónde queda la noción hombre y mujer? Pues ese es un constructo que nace de los grandes otros políticos, grandes otros religiosos, grandes otros culturales. Se espera entonces que un hombre sea el macho humano masculino y una mujer sea la hembra humana femenina. Ahí es donde entran los estudios sobre el género. ¿Por qué cifrar la característica de lo masculino y lo femenino a ciertas nociones ligadas al biologicismo? Y es entonces donde aparece una de las frases más interesantes de Irene Meller, que dice: el recurso al pensamiento biologicista es de índole conservador en el aspecto ideológico, que no permite precisamente las progresiones, que se va buscando a las nominaciones clásicas, no nada que sea nuevo, nada innovador, nada creacionista, todo lo que ya está dado. Y entonces, pues vamos viendo esta conexión que Arnold Davidson problematizó de la herencia: religión, ciencia, medicina, tradición. Es un libro también muy bueno, el de Davidson, se los recomiendo, se llama La invención de la sexualidad y bueno, tiene estas problematizaciones mucho más a fondo. Siguiendo entonces con nuestro contraste teórico, vamos a encontrar la propuesta de Jessica Benjamin, que es una psicoanalista también estadounidense, que va a trabajar junto con Nancy Chodorow, otra socióloga y psicoanalista de Estados Unidos, quienes en conjunto van a decir que precisamente la construcción de la terceridad, es decir, aquel otro u otra que no soy yo, va a ser a partir de la emergencia de las redes vinculares, ¿no? Es el reconocimiento de la terceridad, el reconocimiento de la alteridad, van a nacer del espacio entre los sujetos que se relacionan. Esto, por supuesto, viene de la mano con una problematización acerca de las nociones clásicas de las representaciones del otro. ¿Por qué? Porque en una noción objetal tradicional clásica, pensar al otro es pensarlo desde mi fantasía, desde mi ideario y, por supuesto, desde mi introyección de sus aspectos constitutivos sobre de él o ella. La propuesta de la terceridad de Benjamin y de Chodorow es precisamente pensarlo como un sujeto alterno a mí, pero no lejano, no ajeno. Formamos parte de este vínculo social que nos comentaba el doctor y que por consecuencia tenemos una función, tenemos un propósito, tenemos una búsqueda colectiva del cumplimiento de ciertos propósitos y ciertos objetivos. Las propuestas de Benjamin y de Chodorow son muy interesantes cuando las ponemos en la lógica del amor, por ejemplo, como de pronto entre varones y mujeres se cifra una lógica de jerarquización y de dominación de nosotros sobre ellas, nosotros varones sobre ellas mujeres, apelando precisamente a estas nociones que históricamente han estado cifradas bajo la subordinación, donde los varones pertenecen a los ámbitos públicos y las mujeres pertenecen a los ámbitos privados. Esas nociones conservadoras, pues, son precisamente las que cuestionan todos estos enfoques construccionistas sobre la subjetividad humana. Y entonces vamos viendo que se vuelve imperativo ir haciendo este acercamiento, esta cercanía hacia las teorías que de pronto pueden parecer muy poco socializadas. No sé si ustedes conozcan la aportación más significativa de Jessica Benjamin, que es el libro de Lazos de Amor. Es un libro también muy interesante que por supuesto les recomiendo. Doctor.
Sí, gracias. Y bueno, también quizás la diferencia de este siglo a los anteriores es que este cambio de lo femenino y de lo masculino es en gran cantidad, a diferencia de las anteriores veces que se ha cambiado de poquito a poquito y que ahora ya es, digamos, como con muchos más aspectos. Creo yo, bueno, ciertamente nadie se va a acordar que en la Edad Media, en una parte de la Edad Media, el estándar era de que los hombres se podían maquillar y podían tener aretes y las mujeres no. Eso se cambió, en un determinado tiempo fue la norma y resulta que siempre no. Del siglo XIX hacia abajo, el color de los niños era el rosa y el color de las niñas era el azul. Después de creo que se cambió en 1929, fue el cambio de los colores, y ahora conocemos que el rosa es para las niñas y el azul es para los niños. Entonces, bueno, estos cambios se dan, a fin de cuentas, digamos, siempre se han dado, quizás muy de poquito a poquito, y por esa razón bueno, en su momento ciertamente se extrañaba que hicieran estos cambios de que si así era antes y por qué ahora va a ser diferente. Y bueno, el detalle es que siempre ha habido quizás esta parte de que ahora es demasiado los puntos a cambiar y por eso mismo es como la extrañeza, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Y bueno, ciertamente esta parte conservadora que sí, digamos, a fin de cuentas siempre va a predominar lo conservador, que es lo que se hereda, a fin de cuentas. ¿Y por qué razón? Pues porque es lo que sirve, ¿no? A fin de cuentas es lo que sirve y por eso se va heredando de generación en generación hasta que ya deja de servir o ya no, o se tiene que hacer los cambios correspondientes, ¿no? Esta parte de que a la mujer se le enseñaba a hacer para los otros y el hombre a hacer para sí, pues ciertamente es lo que predominaba, ¿no? Ciertamente porque se creía, o esta frase que me imagino yo que han escuchado o escuchaban, no sé todavía si se usa, de que una persona al tener un hijo, dicen que se realizó como mujer, ¿no? Cuando realmente se realizó como madre, pues dices, no tiene que ver dos cosas diferentes, pero era la concepción de que, bueno, solo las mujeres ciertamente podían tener hijos y podían ser madres y era como lo máximo a nivel social. Entonces, por eso mismo esta parte de que la mujer estaba destinada a los otros o a servir a los otros o ser para los otros. También esta pasividad erótica ciertamente era algo importante y este amor romántico, por supuesto, que era parte del ser femenino o del ser mujer, ¿no? Con respecto al hombre, el ser para sí mismo, esa sujeción hacia lo masculino, que ciertamente era una directriz que se obligaba o se entendía de que para ser hombre se tenía que tener un éxito laboral y económico, se tenía que tener ese erotismo fálico y el rol de proveedor, ¿no? Para la familia, para la mujer, para todo el mundo, bueno, etc., los que vivían en la casa. Entonces, bueno, esta parte ciertamente sirve o sigue sirviendo para la mayoría, quizás para algunos no, para otros sea diferente por sus características, por sus necesidades, por supuesto, y se puede modificar sin mayor problema. No porque no se cumplan estos ideales quiere decir que ya no es hombre o ya no es mujer o ya no tiene el ideal femenino o el ideal masculino. Ciertamente, como bien se sabe, ¿para qué sirven los ideales? Digamos, como directriz, para poder tener una idea de qué ser y qué hacer, pero no quiere decir porque no se tengan, quiere decir que ya es otra cosa o ya no es, o etc., ¿no? Se puede ir sumando otras cosas, digo, estas como 3 directrices para cada una, pueden tener las otras sin mayor problema, se le puede quitar sin mayor problema y sigue siendo hombre o mujer, sigue siendo femenino, sigue siendo masculino y sin mayor problema, ¿no? Y también, con respecto a la historia de las ciencias y con respecto a la historia del psicoanálisis, es importante que en psicoanálisis, la segunda generación de psicoanalistas ya había mujeres. Fue muy rápido la inclusión de las psicoanalistas mujeres dentro del psicoanálisis y se le dio un espacio enorme, ¿no? Algo que no sucedía en las otras ciencias y que en psicoanálisis sí. Y por esa razón, la importancia de las teorías de las psicoanalistas mujeres, pues, Klein, Anna Freud, así como las más conocidas al principio, o las que irrumpieron en el ámbito psicoanalítico,
y su importancia pues es fundamental, ¿no? Entonces también dentro del psicoanálisis la importancia de lo femenino o de las mujeres o de la mujer siempre estuvo en un inicio, y por eso mismo, digo, también esta apertura de que se siga tratando estos temas, se siga incluyendo bueno, tanto las teorías, cuando vemos las clásicas de psicoanalistas, hombres y mujeres, y que se van complementando. A fin de cuentas, lo que no dice uno lo dice el otro, o aparece esa otra parte que el otro no dijo, la otra no dijo, y por eso mismo, bueno, la importancia del enriquecimiento teórico y genérico también, bueno, dentro del psicoanálisis. Raúl, por favor. Sí, correcto. Y bueno, ya me corrigió Alejandro, bueno, ya me compartió, es la CUWAP, precisamente el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, que es precisamente la línea que se ha encargado de introducir estos aspectos críticos y deconstructivos a la institución de la internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese dato. Tenemos que considerar también que la noción de conservadurismo y progresión o progresismo también es cambiante, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis freudiano fue emancipante, crítico y muy loable para su momento. Ahorita ya lo podemos ver en algunos aspectos muy conservador, precisamente porque nuestro momento epocal cambió. Lo que para nosotros ahorita puede ser una noción emancipante, liberadora, deconstructiva, para el próximo siglo muy probablemente también ya será vista como una noción muy conservadora. Tenemos que tener esa conciencia también. Y por tanto, no podemos seguir prodigando un psicoanálisis ingenuo. No digo ingenuo como un aspecto peyorativo, sino como un aspecto de la inocuidad, de aquello que se piensa como inocente, como inofensivo, porque entonces vamos a terminar cometiendo los mismos errores que históricamente han venido sucediendo con la humanidad. Ya lo mencionaba el doctor Gerardo, ¿no? Muy probablemente nadie recuerde que en la Edad Media había ciertas modificaciones sobre los componentes exogenéricos, pero es menester entonces poder echarnos un clavado a los libros y a las historiografías que tenemos disponibles para no olvidar, para seguirnos representando. Como lo dice Nacio, ¿no? Finalmente, leer los textos anteriores nos permite hacer algunas innovaciones en nuestros momentos actuales. Siguiendo entonces con estos contrastes y saliéndonos de Estados Unidos, nos vamos a Francia, donde tenemos una de las figuras más importantes, que es Cornelius Castoriadis. No sé si nuestra audiencia lo conozca, pero Cornelius Castoriadis estuvo muy ligado con Pierre Aulagnier al grado que formaron una relación de pareja, y leerlos en compartido es una experiencia mágica musical porque uno ve la influencia del otro en sus respectivas obras. Cuando lee uno a Castoriadis en sus textos sobre el imaginario colectivo, ve la influencia del pensamiento wagneriano, y cuando uno lee a Pierre Aulagnier en Los destinos del placer, ve la influencia de Castoriadis. Entonces, fueron una pareja muy prolífica, al menos a nivel teórico. Este autor va a decir que si consideramos al psiquismo como una potencialidad creacionista, una potencialidad para devenir en transformaciones en las representaciones subjetivas y sociales, que va a permitir que los sujetos puedan cuestionar y transformar las prácticas hegemónicas, canónicas, conservadoras, así como todo lo que se ha venido presentando como un aspecto social instituido, entonces su potencialidad de progresión es ilimitada. Castoriadis tiene un optimismo muy loable, al menos en estas propuestas. ¿Por qué? Porque si por el contrario, siguiendo su línea de reflexiones, nos centramos en disposiciones universalistas, ancladas al biologicismo, que atiende a lo clásico y lo conservador del siglo pasado, las instituciones convalidadas serán aquellas que lo van a expresar, y todas las propuestas que resulten una alternativa a este conservadurismo quedarán entonces reducidas a un pensamiento utópico. Deborah Tager lo dice con unas palabras mucho menos teóricas, es una psicoanalista argentina también, que expresa: es preocupante cuando escuchamos que al hablar de teorías de género se emplea la noción ideología como peyorativa. La ideología en sí misma está presente en todo proceder humano, social, subjetivo y colectivo. Ser psicoanalista es una ideología.
Ser reconocido como médico, como psicólogo, como mujer, como varón, es ideológico. Entonces, dejemos de usar estas nociones para descalificar aquello que nos resulta contrastante, aquello que nos puede llegar a resultar inédito e innovador. Julia Kristeva, también desde sus propias reflexiones, va a decir que tenemos esta tendencia a abyectar todo aquello que nos resulta difícil de procesar, difícil de asimilar en nuestros esquemas de referencia primarios. Lo abyecto se vuelve todo aquello que se excrementiza a partir de la diferencia y la ajenidad. Y desde sus propuestas ligadas al psicoanálisis y la filosofía, nos dice que existe un imperativo de abyectar lo femenino, lo viejo, lo infantil, lo diverso, lo disidente. Y como psicoanalistas no podemos darnos esa oportunidad, porque entonces más que atender el malestar, seguiríamos incentivando. Y esa es parte de nuestra tarea formativa. Es una necesidad de irnoslo cuestionando, porque de pronto actúa en los aspectos más sutiles, en nuestras frases cotidianas, en nuestros chistes, en nuestros memes, en la información que sostenemos como una bandera constitutiva de nuestra expresión profesional. Así que importante plantearnos preguntas. Doctor. Sí, gracias. Y bueno, que también, si estos nuevos cambios con respecto a lo femenino y lo masculino, digamos, no sirven a nivel social, pues otra vez se va a regresar a lo que sí sirve y a lo que está seguro. No quiere decir que todo cambio quiera decir que ya es lo que tiene que pasar y ya lo viejo ya no sirva o lo tradicional ya no sirva, sino que también lo que se aplique actualmente también tiene que pasar como la prueba de la funcionabilidad y de la mejora a la sociedad. Si los cambios con respecto a los roles no funcionan o no traen una mejoría a la sociedad, entonces simplemente van a ser algo que pasó de moda y digamos fue bonito, fue novedoso en su momento y hasta ahí se quedó, ¿no? Por esa razón, digamos, todo cambio, ciertamente, toda revolución social o revolución cultural tiene que pasar la prueba de la funcionalidad. Si los celulares en su momento sirvieron o fueron novedosos y se quedaron en la sociedad, pues es que hicieron funcionar mejor a la sociedad, fue un beneficio de la sociedad y por esa razón se siguen usando, ¿no? Como otros tantos aparatos que ya no funcionan o ya no sirven o ya pasaron de moda, pues porque ya no servían para la actualidad. Y también quizás aparte de esta problemática de que si sirve a la sociedad y si lo hace, o si mejora a la sociedad y a la cultura, también las revoluciones siempre son revoluciones lentas. Estas revoluciones, una revolución social o cultural siempre es lenta, siempre es difícil, siempre es costosa y tiene que pasar la prueba de la funcionalidad, de que sirva para mejorar la sociedad o no. Entonces también, no es porque se ponga de moda tal ideología o tal pensamiento o tales ideas, quiere decir que sean las mejores, pues no. Puede ser que sean muy novedosas, puede ser que sean muy contrarias a todo a lo que se ha vivido, a lo tradicional, pero si no funcionan, pues entonces, o si no sirven para esa mejoría entonces, pues ciertamente... o si no trae beneficios, tanto puede ser sociales, culturales, económicos, etc., pues entonces pues no va a servir. Solamente fue una ideología, una filosofía de moda y pues se quedó ahí en los anales de la historia como tal. Así que bueno, también esa parte es importante de que estos cambios deben de ser para que mejore la sociedad, ¿no? Así que bueno, llegamos a término. Por favor, Raúl, no sé, un último comentario y despedida. Pues quizá para ir concluyendo, apelar a una noción que comparte Irene Meller en su texto. Dice, el diálogo entre estos desarrollos psicoanalíticos contemporáneos está lejos de ser armonioso. Sin embargo, desde las diversas perspectivas, todas estas líneas teóricas apuntan hacia un psicoanálisis constructivista. Y por ese motivo se vuelve necesario ir elaborando un cuerpo teórico que las integre para poder establecer el paso siguiente, que consistirá en articular los estudios psicoanalíticos con los estudios sociales. Un punto importante que tenemos que ir conceptualizando es que el individuo no es sujeto aislado, es sujeto superpuesto, atravesado,
implicado en su medio sociocultural y por consecuencia, como psicoanalistas no nos pueden ser indiferentes las nociones que van en el terreno de los ideales, las idiosincrasias, los aspectos ideológicos, las creencias. Y como les comentaba en algún programa pasado, no se trata de que el analista diga, pues sí, pero mis posicionamientos son de la puerta para afuera. Eso es escisión. Y sabemos que la escisión como mecanismo primario definitivamente es una defensa primaria que es de utilidad, sobre todo en los primeros años constitutivos. Ya después puede volcarse potencialmente problemática. Tenemos que irlo integrando precisamente a modo tal de que no represente una iatrogenización ni para el proceso clínico, ni para la subjetividad del paciente, ni para nuestra propia subjetividad, ni para nuestra participación social. Así que bueno, invitarles nuevamente al diplomado en estudios psicoanalíticos sobre el género. Empezamos el próximo 4 de abril. Les espero con sumo interés, esperando que por supuesto las reflexiones, las ilustraciones, los comentarios, las deconstrucciones sobrevengan en el ejercicio de reflexión continua. Cierro mi participación con una frase de Patricia Yerovici que dice que si el psicoanálisis no está a la altura de su época, entonces no está a la altura de su práctica. Les agradezco su atención y permanencia, así como su participación. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Hasta dentro de 8 días. Y que también en la página de YouTube de Café Psicoanalítico hay algunas cápsulas de 10 minutos con respecto a este tema, ¿no? También ahí el tanto es el de ¿cuál es? Las mujeres en psicoanálisis y el género en psicoanálisis, ¿no? Hoy se publicó el género en psicoanálisis y dentro de 8 días está pensado que se publique de las mujeres en psicoanálisis. También para si les gusta el tema o si quieren profundizar o quieren seguir pensando este tema, ahí está, o repensando este tema, ahí está también los otros videos, ¿no? También. Y ciertamente pues, el diplomado como tal para ahora sí adentrarse a estos temas actuales, ¿no? Así que bueno, a fin de cuentas no deja de ser toda esta temática el reconocimiento del sujeto en el amplio sentido de la palabra, el reconocimiento de su deseo, a fin de cuentas, y el reconocimiento de de los ideales o de los nuevos ideales que ahora se requieren y de eso, pues, muy bien. Esto creo que me faltó algo más, pero bueno, ya lo diremos después. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Raúl, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos vieron, Alejandro Espinosa, Rafael Martínez, Alondra Celeste, Lorena González, Marcos Arias, Vero Belro, Luis Antonio Wences, no sé si esté en alemán, Maribán Pardo, Pedro Chaires, Rafael Martínez, don Guillermo Soria, Enrique Durán, saludos Enrique, y Axel Serbs. Así que bueno, muchas gracias por su participación. Que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de semana y bueno, un abrazote para todos, los queremos mucho, cuídense mucho y aquí nos seguimos viendo tanto en Facebook como en YouTube para que vean las novedades que tenemos para ustedes. Bueno, en todas las redes sociales y en la página de la universidad también ahí pueden checarnos. Gracias y que tengan un buen día. Adiós. Adiós.